Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy con nosotros Omar Barbosa, representante por la unidad ante la Asamblea Nacional, es diputado. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar aquí como siempre. ¿Cuál es su opinión como parlamentario sobre la Venezuela de este momento? Particularmente desde el 14 de abril, con un resultado que fue impugnado por la Mesa de la Unidad Democrática, en este cuadro de una tensa situación económica que trasciende a lo político y lo social. Bueno, lamentablemente la Venezuela en estos momentos está sufriendo las consecuencias del fracaso de un modelo político que ha fracasado en todos los sentidos. Ha fracasado en lo político porque ha fraccionado el país y no ha sido capaz de unificarlo en función de objetivos nacionales. Ha fracasado en lo económico por copiar un modelo que parece que no toma en cuenta que el muro de Berlín cayó hace mucho tiempo y que está muy lejos de las concepciones modernas de la economía. Y fracasa también en cuanto al cumplimiento de su labor social, porque vemos que el tema social cada día se agrava más, de que la capacidad adquisitiva con la carestía de la vida se disminuye, que la inseguridad continúa. Estamos en un momento de gravísimas consecuencias para el país, para el pueblo de Venezuela, y solamente hay una vía para poder resolver esta grave crisis en todos los sentidos que vive el país, y es una profunda rectificación del gobierno y por supuesto con la contribución también de quienes hacemos oposición en función de un diálogo que por encima de los intereses particulares o ideológicos o partidistas ponga al país, a sus intereses, a Venezuela por encima para construir salidas. No es posible que un país dividido en dos pedazos prácticamente iguales y con un gobierno que no quiere dialogar con nadie y controlarlo todo, pueda superar el tamaño de los problemas que estamos viviendo. Ojalá que haya una profunda rectificación del lado del gobierno para que sea posible enfrentar los graves problemas que tenemos, porque de lo contrario, pues solamente un cambio político puede abrir las posibilidades de enfrentar con éxito los graves problemas que afectan al pueblo de Venezuela. ¿Qué credibilidad le merecen estas iniciativas, estos llamados al diálogo, las mesas técnicas, el sector productivo privado? ¿Y cuál sería el paso al frente de la dirigencia política de oposición, por decirlo de alguna manera? ¿En el corazón de los políticos opositores realmente está la intención de que a este gobierno le vaya bien? Bueno, por supuesto, si al gobierno le va bien a Venezuela. Pero tenemos serias dudas de que le vaya bien mientras no haya una rectificación, como hemos dicho. Ojalá que esas iniciativas sean sinceras y tengan la intención de abrir espacios de diálogo con todos los sectores, no solamente entre el sector político, sino con todas las instituciones, con la sociedad democrática. Nosotros estaríamos, por supuesto, abiertos a un diálogo, siempre que sea un diálogo sobre temas centrales, temas fundamentales de la vida del país y que venga acompañado de un espíritu de rectificación de las políticas del gobierno. Tenemos reservas, tenemos temores de que pudiera estar el gobierno motivado por el modelo chino o vietnamita de abrir conversaciones con los sectores económicos por intereses coyunturales y seguir persiguiendo y tratando de aislar a quienes en la política le hacemos oposición por cuestiones ideológicas, por cuestiones programáticas, que no compartimos, por supuesto, la orientación del gobierno, pero que lo estamos haciendo desde el campo democrático, respetando la Constitución, que por cierto el que menos respeta es el gobierno. ¿Cuáles son esos temas, esos objetivos que trascienden a la polarización, que requieren del concurso de parte y parte de toda Venezuela? Aquello que puede llegar a ser volátil y que hay que resolver oportunamente. Por ejemplo, ¿qué opinión le merece lo que está ocurriendo con el paro indefinido en el sector universitario público? Bueno, ese es un tema. Yo pondría como el tema central por encima de todos los temas para que sea posible resolver los otros problemas, la normalización de las instituciones republicanas. No es posible que haya un Estado democrático eficiente si un poder o un partido político controla a todas las instituciones públicas. Si no tenemos un poder judicial autónomo, si no tenemos un Consejo Nacional Electoral autónomo, si no tenemos un poder legislativo que en vez de cumplir instrucciones del Ejecutivo se ocupe de legislar sobre los temas que afectan la calidad de vida, es muy difícil ir al fondo de las soluciones de los problemas del país. En el caso universitario, es uno de los mejores ejemplos de cómo la intención del régimen, porque hay que llamarlo así, mientras no rectifique, de controlarlo todo,
tiene una tendencia incluso a acabar la universidad pública autónoma que tanto servicio bueno le ha dado a Venezuela. Hay una política de este gobierno de asfixiar económicamente las universidades para disminuirlas y sustituirlas por un modelo de universidad que se pone al servicio de la concepción ideológica que el gobierno tiene. Creemos que el problema de las universidades va más allá del tema salarial, del tema reivindicativo. Está en juego la posibilidad o no de que la universidad autónoma, la universidad que garantiza la libertad de pensamiento, el avance científico de Venezuela, que debe ser la líder en el camino pues, del progreso del país, se mantenga si el régimen logra su objetivo de asfixiarla, de quebrarla económicamente para que no pueda cumplir su papel trascendente en la sociedad venezolana. 8 de diciembre, de nuevo elecciones. ¿Cuál es la importancia de estas elecciones municipales? La importancia de que la gente participe. ¿Qué está en juego? Bueno, está en juego el poder más cercano al ciudadano, que es el poder municipal en primer lugar, ¿no? Lamentablemente, este es un país con una concepción presidencialista que cuando no se trata de una elección presidencial le quita importancia al resto de las elecciones. Ojalá que esta vez eso lo superemos. Pero está en juego también la posibilidad, luego del cuestionamiento que tuvo el proceso presidencial, de demostrar quién es mayoría o no en este país. Nosotros vamos a demostrar en estas elecciones municipales que la mayoría de los venezolanos está con la alternativa democrática y lo va a expresar en el voto popular que se va a expresar el 8 de diciembre en estas elecciones. Maduro ya se reunió con el Papa Francisco. En el comunicado del Vaticano se hace un exhorto para que haya diálogo constante y sincero. ¿Usted cree en el diálogo que plantea el gobierno nacional? Bueno, yo creo en el diálogo como concepto. No es posible en democracia construir soluciones estables y eficaces si no hay un diálogo democrático para que las decisiones tengan el consenso de la mayoría. No tengo ninguna duda de que la reunión de Maduro con el Papa pueda contribuir a crear condiciones para eso. Y por eso lo saludamos como un hecho positivo. Falta que el gobierno demuestre con hechos que su palabra de diálogo es sincera. ¿Por qué desde la Mesa de la Unidad Democrática uno ha escuchado críticas hacia el pronunciamiento de la FAO, una instancia adscrita a la Organización de Naciones Unidas que está haciendo un reconocimiento al gobierno del presidente Maduro en torno al tema del hambre, al tema de la pobreza, a los niveles de alimentación, de nutrición de los venezolanos? Sí, pienso que sea un poco injusto con la FAO si no se conoce cuál es el método que utiliza la FAO para emitir sus opiniones. La FAO utiliza las cifras que le dan los gobiernos. Lo que pasa es que la gente que está en la FAO no se imagina que hay un gobierno tan irresponsable que le dé cifras falsas y emite entonces un pronunciamiento a favor de Venezuela en base a cifras que le han dado organismos nacionales que no les están diciendo la verdad a la FAO, como no le están diciendo la verdad al pueblo de Venezuela y no le están diciendo la verdad al mundo. De tal manera que lo que debe la FAO es rectificar el método a los efectos de que no se conforme con los reportes de las cifras oficiales y busque algún mecanismo de verificación para que el prestigio que la FAO tiene, que trabaja pues en positivo por el tema de la nutrición, de la alimentación, de la producción agrícola en el mundo, no sea de alguna forma desprestigiado porque le pasen una cifra falsa que le hagan llegar a una conclusión errónea en relación a la realidad que realmente vive Venezuela. Omar Barbosa, la economía. Nadie puede decir en este país que está exento, bueno, de lo que está ocurriendo con sus variables, el tema inflacionario, el tema de la disponibilidad desde los alimentos hacia otros productos muy necesarios en la vida diaria. ¿Cómo maneja usted esa perspectiva? ¿Realmente ya se está trabajando en pos de la solución? ¿En qué términos de distancia estamos con respecto a las decisiones que deben tomarse para que esto empiece a andar mejor? Creo que todavía estamos muy lejos, lamentablemente, debo decirlo, porque no se ha tomado la decisión de sustituir el modelo que se ha tratado de aplicar a Venezuela y que ha fracasado estruendosamente. El hecho de que más de 1 millón de millones de dólares le haya ingresado a este país y que haya triplicado su deuda externa y su deuda interna, y además estamos donde estamos, es una manera muy sencilla de explicar el despilfarro, el desperdicio de una gran oportunidad histórica que ha tenido este gobierno durante los 14 años de utilizar esa inmensa fortuna
que en ninguna etapa de la historia de Venezuela se ha producido un ingreso petrolero en $100 por tantos años continuos. Hemos desperdiciado una oportunidad histórica de utilizar el ingreso petrolero para promover un país en desarrollo democrático, de avance, de resolver los problemas sociales de Venezuela. Al contrario, hemos hecho pues como hacen los malos administradores. Hemos regalado, hemos prestado y no hemos invertido en las cosas que debemos invertir prioritariamente. Además, las reservas están en el suelo. Todo el problema que hay ahorita con el dólar, con la carestía de la vida, es porque gastaron todo, rasparon la olla. Y resulta que ahora no hay como obtener los dólares para que las importaciones de los alimentos básicos se puedan realmente resolver. Y eso es un fracaso absoluto del modelo económico del gobierno, producto de copiar textualmente un modelo ideológico que hace tiempo pasó a la historia y que solamente lo representa en el mundo la Cuba de los Castro. Ya para cerrar, ante este diagnóstico o descripción que usted hace del presente, ¿cuál es el papel de la Asamblea Nacional? Se lo pregunto como parlamentario. ¿Está funcionando el Poder Legislativo? El Poder Legislativo está funcionando a media, porque tenemos una mayoría que impone, incluso por encima de la Constitución y de las leyes, decisiones para complacer al Ejecutivo, y la función de la oposición en el Poder Legislativo se reduce a denunciar estas cosas que estamos diciendo acá. Por ejemplo, a mí me tocó, como miembro de la Comisión de Política Exterior, denunciar en estos días que se aprobó una ley orgánica para la política exterior de Venezuela en violación a la Constitución y al procedimiento constitucional para aprobar las leyes. Me tocó también en la sesión del martes pasado denunciar que lo que se llama el fondo chino es una manera con muy poca o con ninguna transparencia de administrar los recursos petroleros del país para negociados que nadie conoce, violando la Constitución, violando el sistema constitucional, incluso violando la capacidad de control de la administración pública que tiene o que debe tener la Asamblea Nacional, porque inventaron un fondo para no cumplir con los controles constitucionales y administrar gran parte del ingreso petrolero de la manera más oscura que nunca se han administrado los ingresos petroleros en Venezuela. Por ejemplo, ¿qué nos corresponde a nosotros? Utilizar la tribuna de la Asamblea Nacional para denunciar lo que está pasando y esperar porque siempre tenemos que dar una salida a problemas tan graves, que haya una luz que ilumine, ojalá que sea el Papa, a este gobierno para que rectifique a fondo. Este modelo por sí solo, si nosotros nos sentáramos solamente a esperar que el gobierno haga lo que quiere hacer, estamos dejando que destruya el país, que destruya las instituciones como las ha destruido, que destruya su economía y destruya el sistema político. De tal manera que nosotros planteamos una rectificación a fondo y ofrecemos desde la alternativa democrática nuestra disposición a un diálogo serio en función de los intereses del país, mantenernos en la línea democrática en nuestro trabajo político y ojalá que sea posible que una mesa para discutir esos temas con sinceridad, frente al país, no un diálogo escondido, sino frente a Venezuela, pudiera echar las bases para salir de esta grave crisis que estamos sufriendo. Gracias por la visita.